Hola mis amigos de Luna Latina. En esta oportunidad voy a hacer una breve presentación de aquel momento en que el jazz llegó a Cuba, porque también es un elemento histórico de gran importancia para lo que sería el desarrollo subsecuente del jazz afrocubano, por ende de ese gran universo que es el jazz latino. Debemos recordar que como Nueva Orleans, La Habana del siglo XIX era un puerto de muchas culturas, con un fuerte legado hispano y africano. Además, el arte de una tradición operística importante y sus hoteles y clubes sociales apoyaban de manera muy vivaz el ejercicio musical. Durante el siglo XIX, el flujo musical, el flujo cultural, iba esencialmente desde Cuba hacia los Estados Unidos, pues muchos de los músicos isleños viajaban a Nueva Orleans y a otras ciudades del norte. Sin embargo, sucedió un evento que vendría a cambiar la dirección de la influencia cultural, que fue la guerra hispano-cubano-americana. Pues Estados Unidos ocupó Cuba por 3 años después de la guerra y luego generó un cuasi protectorado de muchos años. Hubo un gran flujo de inversiones desde los Estados Unidos hasta Cuba y muchos estadounidenses se fueron a vivir allí. Y el sonido del jazz de los Estados Unidos siguió a esta población migrante, la mayor parte en grabaciones, y La Habana se convirtió entonces en otro lugar en que la música caribeña y el jazz se pusieron en contacto y podrían entremezclarse. Como una consecuencia de esto, en Cuba se empezaron a formar un número de grupos musicales que le llamaron grandes bandas, y se formaron prácticamente en toda la isla de principios del siglo XX. Realmente no está claro si todos estos grupos tocaban jazz. El término jazz band o grandes bandas sugiere simplemente que estos grupos empezaron a usar los mismos instrumentos y formatos similares a los que se encontraban en las grandes bandas estadounidenses, tales como los saxofones, cornetas, trompetas, baterías. La noticia tal vez más temprana que tenga de una jazz band o de una gran banda en Cuba fue la formada por Pedro Stacoli, un músico que había estudiado en los Estados Unidos. En los años 20, unos cuantos músicos de jazz estadounidenses visitaron Cuba para dar conciertos en clubes recreativos de la élite. Bueno, esa élite era el grupo de los estadounidenses y de gente adinerada del país. Muy pronto a estos conjuntos de jazz se le sumaron grupos locales que entretenían al público. Las orquestas de los hoteles y de los sitios de espectáculos en La Habana, con el tiempo comenzaron a incorporar bailes de jazz en su repertorio, ya que había mucha demanda por este tipo de música, tanto por turistas como de aficionados cubanos. Una conjetura que puede tener una base real es que estos grupos tocaban un tipo de jazz que podríamos llamar jazz de sociedad. Un jazz suave, dulce, diluido, diferente al hot music que se tocaba en los Estados Unidos, favorecido principalmente por el estilo de la orquesta de Paul Weitman, que en ese momento estaba tocando muy activamente en los Estados Unidos y que formó lo que podría llamarse el jazz sinfónico. Así transcurrió la década de 1920 y a principios de los 30, el clarinetista y saxofonista cubano Filiberto Rico se fue a Europa y llevó consigo un grupo de jazz que tocaba este estilo musical con influencias latinas. Rico dirigió en París un grupo que se llamó la Ricos Creole Band, que incluía músicos de Martinica y de Cuba. Ese grupo tocaba con un estilo que recordaba a los grupos de New Orleans de principios del siglo XX. Algunas de las canciones incluían improvisaciones al estilo de jazz, tales como Sonny's Wife e Isabelita. Y en varias de sus grabaciones, el grupo fue acompañado por Moisés Simons, que fue el compositor de Manicero, tocando el piano. Moisés Simons, a su vez, pues desarrolló su propia gran banda. Para los años 30, muchos grupos cubanos estaban siguiendo el modelo de las grandes bandas de swing, emulando el formato orquestal, de alguna manera el sonido en el que había una intercalación de
de improvisación, en los riffs repetitivos y también la forma en que se presentaban ante el público. Uno de los primeros directores de banda adoptó por completo el lenguaje del jazz fue Armando Romeo. Armando Romeo comenzó su carrera como músico de jazz a mediados de los años 20, tocando saxofón y flauta para orquestas de jazz que iban de gira por la isla. En los años 30 estableció su propia orquesta, la cual realizó giras por América Latina. Otra de las grandes orquestas que adoptó un formato instrumental complejo derivado de estos grupos de jazz pues fue la de los hermanos Castro, la cual interpretaba esencialmente música popular cubana y que se volvió muy conocida y popular a través de los programas de radio que se emitían desde La Habana. Dice el autor cubano Raúl Fernández que para finales de los años 30, algunos grupos intentaban mezclar los sonidos del jazz con los riffs o frases rítmicas del son, denominados tumbados. Esto sucedió casi por accidente, porque los grupos participaban en sesiones de improvisaciones simultáneas y como eran ocasiones informales, pues realmente no quedan grabaciones de estos ejercicios. Sin embargo, es evidente que desde los años 20 había un flujo cultural de los grupos de jazz hacia los grupos cubanos. Y es muy probable, por ejemplo, que la adopción de la trompeta y de las trompetas en los grupos y posteriormente los conjuntos de son haya sido derivado de esa influencia de las jazz bands estadounidenses que llegaron a Cuba. A pesar de que se hacían ejercicios que no quedaron documentados, realmente tuvimos que esperar algunos años para que hubiera una mezcla exitosa del jazz con otros ritmos latinos, para que esta empresa hubiese tenido un éxito. Pero eso va a ser un tema que trataremos posteriormente cuando entremos de lleno al desarrollo del jazz afrocubano. Por ahora les doy las gracias por su atención a este breve comentario y los invito a que nos sigan y a que nos dejen sus observaciones, sugerencias y comentarios en la entrada de nuestra página Luna Latina. Hasta pronto.